el título o el tema que queremos tratar el día de hoy es ¿por qué Dios merece lo primero y lo mejor? Y lo voy a repetir para que vayas reflexionando conmigo. ¿Por qué Dios merece lo primero y lo mejor? Acompáñame a Juan capítulo 3 versículo 16. Yo ya sé que te lo sabes de memoria, pero quiero que haga mella en nuestro corazón, que se afirme esta palabra. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te quiero compartir otro texto, el 2 Corintios 5, el 14 y el 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso en esta mañana, en este día, en este primer domingo de enero, el pueblo de Dios debería de pensar: Señor, ¿cómo puedo yo agradarte o darte lo mejor y lo primero durante este año? Hermanos, un tip para que se nos haga más fácil durante este tiempo. Charlie nos lo compartía: dale lo mejor de Dios y espera lo que Dios va a hacer por ti. Oye, pero es difícil. Un tip, algo que Dios ha hecho en mi vida, es pensar en lo que Dios ha hecho por mí día con día, año con año. Y esto es súper explícito. Ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para aquel que murió y resucitó para darnos vida eterna. ¿Cuántos están felices de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida? Que si hoy se acaba por enfermedad, por cualquier situación, nosotros tenemos garantizada la vida eterna y la entrada triunfal con nuestro Señor. Porque hubo uno que se entregó a sí mismo, entregándose hasta la muerte de cruz, para que podamos tener salvación, vida eterna. Por tanto, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra mente en sintonía de entender de que nuestro Dios fue capaz de entregar todo, absolutamente todo, nuestro Dios Padre entregó a su Hijo y el Hijo se entregó a sí mismo, entonces nosotros no nos podemos quedar con nada, porque hay un agradecimiento en nuestro corazón que le dice: Señor, todo es para ti. Si fuiste capaz de entregar hasta la última gota de sangre, ¿yo qué puedo dar para pagarte todo lo que hiciste? Y para entrar de lleno, yo quiero entrar algunas preguntas que pudieran resultar obvias, que pudieran resultar comunes, pero me gustaría que reflexionemos. La primera pregunta es: ¿qué importancia tiene Dios en tu vida? ¿Qué lugar de prioridad le estás poniendo a Dios en tu corazón y en tu mente? Puede ser variada la respuesta. Por lo general la respuesta es común: Dios es muy importante. Pero la situación, mis hermanos, es que no se trata de lo que podamos decir con nuestra boca, sino que los hechos tienen que respaldar nuestras respuestas. Siguiente pregunta: ¿qué estoy dispuesto a darle o hacer por aquel que murió por mí? Reflexiona, solo toma un minutito. ¿Qué estoy dispuesto a hacer o darle a aquel que entregó todo por mí? Estamos iniciando este año. Esta es nuestra primera reunión de domingo aquí congregándonos. Y eso es lo que quisiera que podamos reflexionar. ¿Qué lugar ocupa Dios para nosotros? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer o darle para demostrarle que efectivamente Él es el primer lugar en mi corazón? Quiero compartirte algunos ejemplos. Siempre los seres humanos nos dejamos llevar, y más que dejarnos llevar, nos inspiramos por ejemplos y referencias. Quiero compartirte algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos un hombre llamado Abraham. Un hombre que vivía en una tierra lejana, pero que Dios lo llama y Dios le hace una promesa. Le dice: deja tu tierra, tu parentela, porque yo haré de ti una gran nación. Y dicen que Abraham entonces creyó y eso le agradó a Dios. Este hombre solamente escuchó la voz de Dios y creyó. Mi hermano, mi hermana, jóvenes, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de siervos, y te ha prometido algo, pero hay temor, hay situaciones que no nos permiten dar el paso de fe? Dice la palabra de Dios que Abraham creyó y eso le agradó a Dios, le agradó su obediencia. Y dejando su tierra, su parentela, se enfiló hacia un lugar que Dios le había dicho, le había prometido. Y hoy conocemos a Abraham como el padre de todo el pueblo judío, ¿verdad? Se cumplió la palabra.
También Abraham tuvo un momento en el cual le ofreció a Dios a su hijo. Dios le pidió algo doloroso, algo que pudiera ser inimaginable para nosotros. Pero Abraham no dudó en poner a su hijo para sacrificio. ¡Wow! ¡Qué sangriento! No puede ser, Dios no te va a pedir algo tan grande. Mis hermanos, es que Dios es tan sabio que a veces va a poner a prueba nuestro corazón. ¿De qué sirve que nosotros le digamos, eres lo primero, eres lo mejor? Si cuando nos pide algo que a lo mejor nos puede doler, entonces decimos, no, esto es mío. Abraham puso a su hijo en sacrificio, pero Dios es tan bueno que proveyó para no sacrificar al niño y le proveyó de un cordero. Y me encanta lo que este hombre, el ejemplo que te estoy poniendo, de que entrega lo mejor de lo mejor, tenía algo en su corazón que yo te invito a que tengamos tú y yo. Cuando Abraham iba a entregar a su hijo, él expresa que él lo iba a entregar simple y sencillamente porque sabía que Dios le iba a proveer y no lo iba a dejar pasar por un momento de dificultad. Mi hermano, cuando estemos en esa duda de decir, entrego mi primicia, entrego mi diezmo, voy a ofrendar algo para el terreno, para bendecir a otra gente, y tengamos esa duda de que, ¿será que voy a alcanzar la siguiente quincena? Mi hermano, tenemos un Dios que conoce nuestras necesidades y que nunca nos va a dejar abandonados. Nosotros simple y sencillamente pongámonos en primer lugar y esperemos a ver la respuesta de nuestro Dios. Y lo que más me encanta, lo que me encanta de este hombre, Abraham, es que antes de que Dios le cambiara el nombre, porque antes se llamaba Abraham, así directito, sin H intermedia, luego Dios le cambia el nombre con H intermedia, pero antes de que suceda eso, dice que pasó una situación. Hubo un pueblo que secuestró prácticamente a su sobrino, le quitó bienes. Fue terrible para Abraham, un momento de tristeza. Pero él creyó en la palabra, despojó al enemigo de lo que le habían quitado, y después de que le quitan todo eso, dice la palabra de Dios que Abraham, de su corazón, nació entregar el 10% de todo lo recuperado al sacerdote Melquisedec. Tremendo esto. ¿Por qué tremendo? Porque nadie le había explicado a Abraham qué significaba el diezmo. No había llevado a Abraham ningún discipulado, ninguna prédica de lo que significaba el diezmo, y que el diezmo era... No tenían a Charlie para que Charlie les explicara lo que era el diezmo. Abraham simple y sencillamente, del agradecimiento de su corazón, dijo, de todo lo que recuperé, que no era mío, que ya lo tenía perdido, ese 10% será para ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oye, pero no estás viendo a Dios. No, pero hay un sacerdote llamado Melquisedec, que es el representante de Dios. Así que, Dios, esto es para ti, pero se lo entrego a quien has dejado a cargo en esta tierra. Por eso Abraham es un ejemplo, un referente para nosotros de dar lo mejor de lo mejor, obediencia, en pasión para entregar hasta lo que más le dolía, pero sobre todo para dar algo sin que se lo pidieran. Otro tenemos a David. Conocemos la historia. Después del censo, David llegó a una tierra y quería hacer un holocausto, y David se presenta delante de un hombre llamado Arauna Jebuseo y le dice, dame tierra para que yo haga sacrificio. Y Arauna le dijo, toma todo lo que es mío, lo que quieras. Allá hay tierra, allá hay madera, allá hay animales, haz el sacrificio que quieras. Pero David le dijo, no lo voy a tomar así como así, sino que te lo voy a pagar, porque no voy a darle a mi Dios algo que no me cueste. Y es que, hermanos, entonces, si David hubiera tomado de gratis y lo presenta ante Dios, la realidad es que la ofrenda había sido de Arauna, no de David. Un ejemplo de dar lo mejor es que un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, entiende que lo que le tenemos que dar a Dios primero tiene que costarte a ti, costarme a mí. No puede ser así de gratis. También tenemos un rey llamado Ezequías. Me encanta la historia de Ezequías. Ezequías no tenía un ejemplo de ser un buen hijo de Dios, de ser un buen hombre. Su padre, su abuelo hicieron lo malo delante de Dios. Empezaron a levantar ídolos, empezaron a levantar altar, y sin ese ejemplo Ezequías lo que hizo fue que cuando llega al trono empieza a derribar los lugares altos, empieza a derribar los templos, los ídolos, y es más, le dice a los levitas, porque los músicos, los que servían a Dios, ya habían tirado la toalla. Y entonces se acerca y dice, no, vamos a restaurar el servicio. Ese joven Ezequías, que no tuvo un buen ejemplo, empezó a restaurar todo el servicio, todo lo que era agradable a Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios fue recíproco, porque entonces Dios primero lo llevó a ser rey.
Después lo prosperó mucho. Hubo un tiempo de guerra para Ezequías, pero dice la palabra de Dios que Ezequías llegó con el profeta, oraron y Dios fue y liberó al pueblo sin necesidad de utilizar un arma. Dios envió un ángel que le metió miedo al pueblo enemigo y salió huyendo. Es decir, que una oración de Ezequías tuvo poder, porque esa oración lo ayudó a terminar una guerra. En pocas palabras, Ezequías logró muchos objetivos personales. En pocas palabras, este hombre, que puede ser un ejemplo para nosotros, entendió que el lugar que ocupaba, la posición que tenía como rey y los bienes con los que contaba no eran por mérito propio. Simple y sencillamente era el favor de Dios, y entonces él entendió que tenía que ser recíproco. Un ejemplo de un hombre que entrega lo mejor de lo mejor es entender de que lo que tengo no es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, sino porque Dios ha abierto puertas que nadie puede cerrar y que Dios me ha dado la sabiduría para hacer lo que he hecho para poder bendecirlo. Entonces, un corazón agradecido tiene que ser recíproco. Bien, eso es el Antiguo Testamento. Ya yo lo veo así como que ya los mayores, bueno, los mayores tienen más virtudes, pero vamos al Nuevo Testamento. Hombres como Esteban, que incluso entregó su vida, y cuando lo estaban a punto de apedrear, él empezó y mira los cielos y dice: bueno, no importa que me quiten la vida, porque veo los cielos abiertos, veo a mi Dios y sé que hoy voy a estar delante de la presencia del Señor. Hombres que no tenían incluso temor a entregar su vida, y a nosotros a veces nos cuesta incluso dar un poquito de nuestro tiempo para llegar temprano a la reunión. Otro hombre, Pablo. Me encanta lo que hace Pablo. Pablo no solamente era un erudito, era gente de bien. Incluso él se describe como un hombre que era fariseo de fariseos, letrado. Dice: yo tengo todo eso, pero para mí lo tengo por basura, porque para mí lo mejor es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso Pablo dice: yo tengo derecho a vivir de lo que ustedes pueden ofrendar, porque la palabra de Dios lo decía. Yo tengo derecho a poder sobrevivir de eso, pero yo no quiero ser carga, al contrario, amo tanto a Dios que por amor a ustedes yo voy a trabajar. Y dice que él se dedicaba a trabajar. Él se dedicaba a trabajar siempre para ser un buen ejemplo y predicar el Evangelio. Puso lo mejor de lo mejor en su corazón para Dios. Pero hay algo que me llama la atención en este Nuevo Testamento. En la segunda carta de Corintios, capítulo 8, del versículo del 1 al 8, Pablo describe una iglesia, la famosa iglesia de Macedonia. Una iglesia que no era millonaria. Dice, es más, la describe como que ustedes se han esforzado, pero ahora se esfuerzan un poquito más, porque Macedonia tiene una característica, y si lo quieren apuntar y que quede, yo oro en el nombre de Jesús, que quede afirmado en el corazón de todos los que estamos aquí y nos están viendo desde sus casas, que quede algo que los de Macedonia tenían algo: un corazón que sabe dar lo bueno, lo mejor y lo primero. Un corazón agradecido, pero sobre todo un corazón que sabe entregarle a Dios. No espera a que lo inviten a dar, sino que ellos mismos le mandaron una carta a Pablo y le dijeron: nosotros queremos participar en la bendición para los santos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un corazón dadivoso y uno que no lo es? El que no lo es siempre va a estar esperando a que lo inviten, y cuando lo invitan saca cuentas y dice: sí puedo o no puedo. Pero un corazón generoso siempre busca la oportunidad para dar, siempre busca la oportunidad de estar ahí. Ve a una gente necesitada sentada en la banqueta de un Oxxo y no le pregunta: ¿ya comiste? No, entra al Oxxo, compra un yogur, sale y le dice: aquí tienes. Oye, pero ya desayuné, pero a lo mejor mañana, al rato no tienes, pero aquí tienes algo para lo que viene. Macedonia, la iglesia de Macedonia es lo que le dijo a Pablo, porque Pablo nunca le pidió a los de Macedonia apoyarle para el ministerio. Más bien fueron ellos los que pidieron ser parte del ministerio por la riqueza de su corazón para con Dios. Entonces tenemos referencias, ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Oro a Dios en el nombre de Jesús que esas referencias sean un ejemplo para seguir en este enero y en este 2021. Ahora, mis hermanos, siguiente pregunta: ¿cómo puedo ser recíproco al amor de Dios y qué gano con hacerlo? La verdad, estamos en un tiempo en el cual siempre nos preguntamos: bueno, ¿y qué gano? ¿Y qué gano con hacer todo eso? Bueno, cuando nosotros aprendemos a dar lo mejor de nosotros, mis hermanos,
o cuando nosotros queremos dar lo mejor de nosotros, tenemos que aprender, número uno, a ser adoradores, agradecidos y obedientes. En Salmos capítulo 71:8 y en 1 Tesalonicenses 5:18 nos habla acerca de las virtudes que tiene alguien que da de corazón: una adoración, la gratitud y la obediencia. Pero también, ¿cómo podemos nosotros darle lo mejor de lo mejor a nuestro Dios? Dándole tiempo de comunión y conocimiento de su palabra. ¿Cómo podemos empezar a darle lo primero y lo mejor a nuestro Dios cuando nos levantamos en el día a día? La pregunta que yo te haría es: cuando amanece, cuando suena tu alarma para despertar, ¿cuál es la primicia de tu día para Dios? ¿O será para Dios? Algunos lo primero que hacemos es ver el celular y abrir las noticias, ¿no? A ver qué pasó mientras yo dormí. Otros podrían ir y hacer el café rápidamente, pero ¿qué es lo que voy a desayunar en el día de hoy? Pero podemos empezar en este 2021 a decirle: Señor, lo primero que voy a hacer al levantarme es darte lo mejor de mi tiempo de comunión y tomar un tiempo para adorarle, exaltarle y levantar las manos delante del Señor. Asegurar nuestro día delante de la presencia de Dios. Llenarnos de fidelidad y de amor para la obra de Dios. A través de nuestra asistencia, a través de nuestras finanzas, a través de involucrarnos en las actividades y proyectos de nuestra iglesia. Ahora la pregunta es: ¿qué gano yo con darle a Dios lo primero y lo mejor? Número uno, le estamos agradando. Número uno, le estamos agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, mis hermanos, no hay nada como poder darle a Dios, porque Él no nos pide nada. Muchos en esta situación, o ustedes lo saben, es un tabú hablar de ofrendas, de diezmos, de primicias a nivel mundial, más aquí en México. Es un tabú. Hay mucha gente que dice: yo dejé de ir a la iglesia por lo que pedían. Mis hermanos, Dios no pide nada. Lo único que hace Dios a través de la iglesia es darnos la oportunidad de nosotros comprar un seguro para ser bendecidos. Dios no pide nada, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Cuando nosotros le damos a Dios, lo único que estamos haciendo es decirle: Señor, tú eres más importante que lo que yo pudiera ganar. ¿Qué ganamos con darle lo primero y lo mejor a nuestro Dios? Alcanzamos gracia, misericordia y favor en todo lo que nosotros emprendamos. En pocas palabras, ustedes me van a entender, lo voy a describir así con mis palabras. Cuando nosotros le damos lo mejor de nosotros a Dios, lo estamos haciendo socio de nuestra vida. Le estamos diciendo: hey, yo te necesito, quiero caminar contigo. Cuando le damos lo mejor a nuestro Dios en nuestra adoración, en nuestra pasión, con nuestros bienes, lo único que le estamos diciendo: hey, sé partícipe conmigo. Si me va mal, pues tú me vas a sacar adelante. Pero si me va bien es porque definitivamente tú has abierto puertas. Y mis hermanos, algo que me impacta mientras hacíamos este bosquejo es que cuando nosotros nos hacemos partícipes en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en nuestra asistencia, en nuestra pasión para con Dios, en la obra aquí en esta iglesia como aliento de vida, es que te conviertes y me convierto en la solución y parte de la maquinaria que mueve y atrae a la presencia de Dios. Oye, ¿qué estoy haciendo? Yo no, simple y sencillamente, yo no predico, yo no canto, yo no... Mi hermano, Dios nos da diversos ministerios, Dios nos da las oportunidades diversas, pero cuando tú eres fiel y amante de la presencia de Dios, cuando tú lo pones en primer lugar y das lo mejor de ti para Dios, tú eres parte y ese granito o ese engrane que necesita Dios para mover la maquinaria que va a bendecir a toda la tierra, que va a bendecir esta ciudad. Mi hermano, por el simple hecho de haber entrado por esa puerta, tú eres parte de esa maquinaria que va a bendecir a la ciudad de Mérida, porque estamos 2 o 3 congregados en su nombre y la palabra de Dios dice que ahí está Él en medio de nosotros. Porque en esta mañana nos vamos a poner de acuerdo 2 o 3 para pedir algo, y dice que si lo hacemos así, Él oirá y Él hará. Por eso somos parte importante de la maquinaria, por eso dar lo mejor, por eso dedicar este primer domingo del 2021 te hace partícipe de esta gran bendición que es ser parte del reino de Dios en esta tierra. Definitivamente dar y dar lo mejor tiene muchos beneficios. Otro de los beneficios es que nosotros, aquel que aprende a dar con todo corazón, aunque le duela, ojo, aunque le duela,
es que deja un legado en esta tierra. ¿Cómo, Señor? No lo entiendo. La Biblia me habla de hombres que no son tan grandes, porque podemos ver a Abraham, podemos ver a los profetas mayores, podemos ver apóstoles, que gloria a Dios por ellos, pero vemos personas que aparecen una o dos veces en la Biblia, pero dejaron un legado de ejemplo. Te quiero hablar de esas dos mujeres que, teniendo un perfume caro, fueron capaces de romperlo, derramarlo a los pies del Señor para darle una adoración en espíritu y en verdad. Quiero hablarte de aquel hombre que fue capaz de ceder su lugar de sepulcro para que el Rey de Reyes pudiera tener un lugar donde ser sepultado, que era José de Arimatea. Quiero hablarte de ese hombre, Arauna Jebuseo, que entendió que él no podía en ese momento levantar una ofrenda o levantar holocausto. Pero cuando el rey le dijo, yo quiero levantar una ofrenda para mi Dios, él entendió, yo no puedo, él sí puede. Entonces el medio para yo adorar a mi Dios será esta persona. Y le dijo al rey, toma todo lo que quieras, porque es para dárselo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, ¿por qué nosotros ofrendamos? ¿Por qué nosotros entregamos la primicia a la iglesia? ¿Por qué nosotros venimos y entregamos nuestro diezmo? No es que se lo estemos dando a la iglesia, es que hemos entendido que se lo queremos dar a Dios, pero Dios ha dejado un medio, y esa es la iglesia, para bendecir a muchos y muchas otras personas. En conclusión, mis hermanos, acerquémonos hoy en humildad y hagamos un compromiso de entregarle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestros frutos. Que nuestra fidelidad y amor en finanzas, en talento, en servicio, seamos dadivosos en darlo. Y mi hermano, lo único que podamos esperar para cosechar sea que el propósito de nuestro Dios se cumpla en nuestras vidas y en nuestras familias. Que su obra avance en nuestra ciudad, que su obra avance en nuestras vidas. La pregunta de aquí, y la última, como ya dije, es la conclusión. ¿Por qué yo tengo que dar algo? ¿O por qué yo tengo que verdaderamente apasionarme y dejar esa palabra de dar lo mejor y lo primero para Dios? Simple y sencillamente porque Él nos puso el primer ejemplo. Empecé con el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Simple y sencillamente tenemos el ejemplo de que alguien lo entregó todo por ti y por mí, y ese se llama Dios, que entregó a su Hijo. Imagínate, yo veo que aquí hay niños, hay bebés. Yo tengo dos niñas preciosas, ahorita no están aquí, están fuera, pero veo niños que sus papás lo tienen abrazado con fuerza. Veo que cuando caminan, los bebés que no pueden traer cubrebocas, hace poquito yo viajaba con mi bebé y íbamos y veía que como no pueden, ella no se deja el cubrebocas, veníamos y venía una persona, aunque venía con cubrebocas y todo. ¿Qué es lo que hacemos los papás? No, por allá no, cuidando, porque es el tesoro más preciado que tenemos. La verdad, tristemente hay países y personas que creen que el aborto es una solución, pero creo que nunca han sabido lo que es perder un hijo. Creo que nunca han sabido lo que es tener un bebé en brazos. Un bebé, un niño, es el mejor regalo que puede darnos Dios para tener en esta tierra. Oramos, alguien que todavía no tiene hijos, en el nombre de Jesús, tengan por cierto, aprovecho para felicitar públicamente a nuestros amigos, hermanos Jairo y Marina. Ayer tuvieron a su bebé, una bendición hermosa, la bebé. Que ese milagro venga, ese milagro de vida. Pero no me quiero perder el hilo. A lo que quiero ir es que los hijos son tan valorados, tan hermosos, me quedo sin palabras para decir lo que es un hijo. Pero imagínate que hace más de 2000 años alguien entregó a su hijo para que tú y yo podamos tener entrada a la vida eterna. El ejemplo lo tenemos. Dios entregó a su hijo y no se queda ahí. Resulta que el hijo, aunque Dios le dijo, ok, ven, adelante, ven, te doy permiso, el hijo decidió entregarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo no tomó su posición de Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a esta tierra, se entregó en muerte de cruz. En pocas palabras, no solamente el Padre se dio al Hijo, nuestro Rey y
para la iglesia de Jerusalén. A él no le pidieron absolutamente nada. Él llegó y se ofreció y dijo: aquí estoy, yo doy mi vida por amor a todos ellos. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que tenemos que entender? Que Jesucristo se entregó, que el Padre entregó a su Hijo. ¿Y qué ejemplo tenemos? ¿Por qué Dios merece lo primero y lo mejor, mis hermanos? Porque fue exactamente lo que Él nos dio, lo mejor de lo mejor. Nos entregó al Cordero que fue llevado al matadero. Porque su amor, porque su misericordia y su generosidad es constante en nuestro día a día. En este tiempo donde hay gente que está en los hospitales esperando una buena noticia, nosotros estamos aquí en medio de la congregación dándole gracias. Un 31 de diciembre que mientras muchos estaban a lo mejor pasando frío y pensando que iban a comer por la crisis de este año, muchos de nosotros decíamos: Señor, a lo mejor no es abundante, pero tenemos algo que disfrutar en esta noche. ¿Cómo no darle lo mejor a nuestro Dios si Él nos demuestra día con día su amor, su generosidad y su misericordia? Ahora la pregunta, mi hermano, ahora la pregunta, en este 2021, ¿cómo vamos a responder a ese amor, a esa generosidad y a esa misericordia? Mientras Josué y el grupo de alabanza ya nos empiezan a ministrar, te dejo un minuto para que reflexiones en esta pregunta. Cierra tus ojos, por favor. La pregunta o el reto de este 2021, de este enero de primicias: ¿cómo responderemos a ese amor, a esa generosidad y esa misericordia que nuestro Dios nos muestra día con día? Pregúntale a tu corazón, pregúntale a tu mente en este momento. Visualízate en este 2021, 3 de enero del 2021, donde te estás visualizando, donde Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. ¿Cómo puedo darte, Señor, las gracias? ¿Qué puedo darte yo? ¿Qué puedo darte, Señor? ¿Qué puedo darte, Señor? ¿Qué puedo darte, Señor? Tengo salud, tengo familia, tengo una casa. Gracias a Dios puedo levantar mi teléfono y hablarle a mis papás. Gracias a Dios tengo la oportunidad de tener un trabajo. Quiero compartirte este testimonio muy propio, personal, que tiene que ver con las primicias. En el año 2006, yo tenía 20 años, conozco a Jesús. Me presentan el Evangelio, acepto a Jesús como mi Salvador y te voy a platicar más o menos el entorno cómo estaba. Porque tenemos que entender que para aceptar a Jesús y apasionarte por Jesús, muchas veces pasan cosas muy fuertes en nuestra vida. Por ahí un amigo me dijo que algunos aceptan a Jesús por amor y otros porque es su último. En mi caso, yo no tenía necesidad de nada, gracias a Dios. Muchos de mis amigos o algunos de mis amigos, sus papás estaban divorciados y a lo mejor tenían necesidad de sentir ese amor de unidad de papá y mamá. Algunas personas no tenían a lo mejor para comer. Yo en ese tiempo estudiaba en una de las mejores escuelas de aquí de Mérida. Tenía mi carro propio, jugaba fútbol. Cuando llegaba a casa había agua caliente, comida caliente. Estaban mis dos papás. En pocas palabras, así humanamente pensando, si alguien me presentaba el Evangelio diciendo: ¿ves que Dios te va a solucionar los problemas? Yo le hubiera respondido: bueno, pues no lo necesito, no tengo ningún problema. Pero Dios hizo algo que me apasionó, me llamó y yo dije: Señor, yo sí quiero conocerte, yo quiero apasionarme por ti. Y a los 20 años decidí empezar mi camino en Cristo. Empiezo a leer esta santa palabra, esta bendita palabra, y de repente llego a ese capítulo que está en Mateo, si no me equivoco, que dice: más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ese momento fue algo extraordinario para mí, porque como les describo, yo no tenía necesidad de nada, o para mí yo no tenía necesidad de nada. Yo era un joven feliz de 20 años, igual de guapo que como estoy ahorita.
A lo mejor un más flaco, sí, ¿verdad? Hacía lo que me gustaba, jugaba fútbol, o sea, no tenía problema alguno. Y cuando leo eso digo, Dios mío, si durante estos 20 años yo no te he puesto en primer lugar y soy un hombre feliz, ¿qué pasaría si ahora te doy a ti la primicia de todo mi corazón? Si te pongo en primer lugar, si te pongo en primer lugar. Hermano, la primicia de nuestra vida es entender este pasaje que dice: primeramente busca el reino de Dios y su justicia, porque de todo lo demás Dios se va a hacer cargo. ¿Cómo lo entendí? No había pasado por dificultades, no había pasado por momentos duros. A los 20 años acepto a Jesús, comprendo eso y digo: Señor, a partir de hoy quiero darte lo primero, lo mejor. Empiezo a servir en la iglesia, éramos como 3 muchachos. Me dice el pastor: ¿quieres servir en la iglesia? Va, pastor. Y empezamos a servir con los jóvenes y de repente en cuestión de unos meses, de 3 pasamos a ser 25 jóvenes. Me gustaba acompañar al pastor a sus juntas con otros pastores, ayudar a cocinar en la iglesia. Llegaba temprano, era una iglesia que no tenía techo, pues había que barrer todos los días. Pues yo llegaba antes y barría. Dije: Señor, si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Yo pensé que mi vida iba a ser feliz hasta el momento en el cual mi papá estaba en una cama de hospital y me dijeron: es la última vez que lo vas a ver. Pero recordé esta promesa. Y al cabo de días, Dios hizo una vena nueva que irrigó su corazón y el infarto no dañó su corazón. Tiempo después vino un embolia y me acuerdo: primeramente busca a Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y Dios lo libra de una embolia. Y familias han pasado dificultades. Yo he tenido problemas económicos. Cuando nace mi primer bebé, yo estaba bien en bancarrota. Me habían dado una tarjeta de crédito y la puse al límite y no tenía ni idea de cómo pagar porque no tenía trabajo. Pero yo sabía que yo había puesto a Dios en primer lugar. Y resulta que a las 2 semanas que nace mi bebé, me llaman del trabajo que siempre había soñado y que hasta el día de hoy estoy laborando ahí. Y me dicen: Oscar, tu contrato está listo, pasa a firmar. Y entonces pude liquidar todo lo que debía. Porque cuando primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Mis hermanos, hoy es tiempo de primicias. Hoy es tiempo de darle lo mejor de lo mejor a nuestro Dios. Seamos entendidos del tiempo. No se trata que te estemos pidiendo, se trata que nos está dando la oportunidad Dios de ser más que bendecidos. Más que bendecidos. Así que te invito a que en este día tú decidas entregarle lo mejor de tu adoración, de tu pasión, de tu corazón, de tus finanzas. No porque Dios lo necesite, sino porque Él es digno de recibir. Porque su gracia, su amor y su misericordia ha sido grande para todos nosotros. No nos ha desamparado, no nos ha dejado. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Él es Dios. Oscar, ¿cómo le puedo hacer? Mira, en esta semana va a empezar la oración de la mañana de las mujeres. Conéctate, que tu primicia de tu día sea acercarte. Los hombres seguimos adelante, ¿o no, Lucio? 6 en punto de la mañana, pues nos levantamos y: Señor, a lo mejor hoy no tengo para darte, pero tengo para darte. Hoy ya tengo. Pues Señor, si cuando no tuve te daba aquí, pues ahora te doy aquí, porque nada me cuesta darle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encanta lo que hizo Macedonia. Pablo nunca les pidió: ¿será que habrá alguien aquí en aliento de vida que pueda levantar su teléfono hoy y sin que nadie se lo pida, le eche una llamada al pastor y le diga: pastor, sé que no me lo está pidiendo, pero yo sé que aliento de vida es el medio. Aquí va esta bendición para el terreno. Oye, pero no te lo pedí. Es que no necesitan pedírmelo. Es que estoy tan agradecido que yo sé que este es el medio para bendecir a una ciudad, a mi familia. Si mi iglesia está bien, hermanos, mi familia va a estar bien. Yo voy a estar bien. Porque Dios estableció esta iglesia para eso. Hermanos, yo les invito a que nos pongamos de pie. Solo quería cerrar con eso. Ese pasaje a mí me habla acerca de una primicia. Mas primeramente busca del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Primicia. Primeramente busca a Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Por eso empezaba 31 de diciembre, hacemos propósitos: bajar de peso, conseguir novia a los solteros, tener un buen trabajo, comprar un carro. Muchos hacemos planes. No se trata de sacar maletas, ponerte una ropa interior, comer uvas.
Dios me dijo, primeramente, da tu primicia, primeramente, sé apasionado por la presencia, primeramente busca el reino de Dios y justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Año con año, aquí en Aliento de Vida, hacemos eso. Muchos testimonios pueden haber aquí. Uno de ellos soy yo. Desde el año 2014 puse como ejemplo, o puse como propósito dar mi primicia. Rentaba casa, como les dije, estaba quebrado. Dios me dio un trabajo. Al siguiente año doy mi primicia y Dios me da la oportunidad de comprar mi casa. Al siguiente año seguimos dando la primicia, aunque nos quedemos y digamos, ¿cómo le vamos a hacer? No hay miedo porque Dios es bueno. Y al siguiente año Dios nos regala una camioneta. Siguiente año otra primicia y Dios nos da una promoción en el trabajo. Y les podría dar testimonios. Es que Dios no es deudor de nadie, mis hermanos. Dale todo, lo mejor de lo mejor, tu corazón, tu adoración, tus finanzas, tus planes, tus proyectos. Si en 2020 estuviste más o menos y al día de hoy estás bien, imagínate si le das todo de todo a nuestro Dios. Por eso cierro con eso, la misma pregunta que yo me hice cuando leí ese pasaje. Si al día de hoy soy tan feliz, Dios, y no te puse en primer lugar, ¿qué pasaría si a partir de este año tú eres lo primero y lo mejor para mi vida? La primer primicia quiero ser yo, mi amado. Señor, en esta mañana, Padre, Señor, en esta mañana yo te agradezco por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, que bendigas a mis hermanos. Que en esta mañana, Señor, esta semilla se siembra en el corazón de nosotros, Padre. De entender, Padre bendito, que tú no estás pidiendo absolutamente nada, porque tú eres dueño de todo, Padre. Tienes el poder y la autoridad, Señor, para hacer posible lo imposible. Pero nos das una oportunidad, que en nuestro libre albedrío, el pueblo que dice amarte, lo pueda demostrar con hechos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo me ofrezco como primicia para ti, Señor. Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi esfuerzo, te ofrezco mi tiempo, te ofrezco mis finanzas, te ofrezco absolutamente todo este año. Porque yo creo esa palabra, que si te busco, primeramente tú añadirás lo demás. Y porque verdaderamente estoy convencido que ejemplo tuve contigo, que tú entregaste a tu Hijo unigénito para venir a morir por amor a mí. Y a ti, Señor Jesucristo, que no tomaste tu lugar como cosa que aferrarte, sino que veniste a entregarte para muerte y muerte de cruz. Darte lo mejor que tenemos y darte lo primero solo es la respuesta a una acción que tú iniciaste en nosotros, a una acción que tú demostraste antes. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor. Y mientras el grupo nos ministra, yo sé que este año tenemos muchas metas. Yo quisiera que pongas esa meta aquí en tu mente, que levantes tu mano derecha o la pongas en tu corazón. Vamos a hacer algo, vamos a ponernos de acuerdo todos los que estamos aquí, que en el nombre de Jesús hagamos un compromiso con nuestro Dios, que si es cierto lo que dice en su palabra, que si yo lo pongo en primer lugar, Él se va a hacer cargo de todo lo que necesita. Así que si hay algo que tienes, vamos, levanta tu mano, pon tu mano en el corazón. Vamos a ponerse en la mano de aquel que sí puede patrocinar, de aquel que sí puede abrir puertas que nadie puede cerrar. ¿Qué te parece si este 2021 nuestro objetivo principal no es lograr conquistar, es ponerlo en primer lugar y esperemos lo que Dios va a hacer con su pueblo? Vamos, vamos, vamos. Con eso, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres conquistar? No se trata de lo que hagas con tus fuerzas, se trata de aquel que está caminando junto contigo. 2021, ¿qué es lo que vas a alcanzar? Vamos, vamos. Nuestro Dios tiene oídos que escuchan. Nuestro Dios conoce el anhelo de tu corazón. Vamos, pónselo. No sé si te estás dando cuenta, pero estamos haciendo una primicia hoy. La primicia de todas